Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias en este martes 25 de abril. Comenzamos con informaciones judiciales, Humberto Sichel. ¿Cómo estás, Pati? Sí, estamos en los tribunales de justicia porque hoy se va a conocer la sentencia por el crimen de Fernanda Maciel. El único culpable por este caso, que es Felipe Rojas, arriesga una pena de presidio perpetuo calificado. Estamos revisando la audiencia a esta hora. Recordemos que esta es la fecha estipulada. Esto había ocurrido en abril pasado, donde había sido declarado culpable del asesinato y la Fiscalía estaba pidiendo cadena perpetua contra el imputado. Exactamente. Felipe Rojas es el único imputado por el asesinato a la joven Fernanda Maciel. Él fue declarado culpable de los delitos de violación con homicidio y aborto, y el Tribunal Oral en lo Penal de Santiago determinó condenar a Rojas, y la Fiscalía lo que está solicitando, y que lo que debiésemos conocer en algún rato más cuál es la resolución del tribunal, es una pena de presidio perpetuo calificado. Sí, es la más alta en la legislación chilena, y la audiencia había quedado precisamente pactada para este día y este horario, 1 de la tarde de hoy, martes 25 de abril. Recordemos también que este fue un caso muy mediático durante mucho tiempo, apareció en todos los medios, particularmente por la desaparición de Fernanda Maciel, pero además porque ella tenía 7 meses de embarazo cuando la habían dado por perdida. Nos remontamos a febrero del año 2018 y recordemos que finalmente, más de un año después, en junio del 2019, aparece su cuerpo dentro de una bodega que está ubicada en las cercanías de su casa. Claro, esa es la situación. Recordemos la expectación, la serie de investigaciones que se desarrollaron en su momento, y era muy complejo poder determinar su paradero hasta que finalmente se supo lo que había ocurrido. La defensa está pidiendo el traslado de Felipe a una cárcel en el sur para poder cumplir la condena. Es lo que se conoce hasta ahora, mientras estamos atentos ahí a los detalles que se están dando a conocer desde el tribunal. Claro, nuestra compañera Alejandra González está allá, vamos a conectarnos con ella en los próximos minutos, que ha sido la que ha ido cubriendo este caso hace bastante tiempo, ¿no? Desde un comienzo. Escuchemos parte de lo que está ocurriendo en esta audiencia. El artículo 75 o la acumulación aritmética del 74, ambas del Código Penal. La norma que gobierna la determinación judicial de la pena es la del artículo 66 del Código Penal, pues está en presencia de una pena compuesta de dos indivisibles: presidio perpetuo a presidio perpetuo calificado. Quinto, tampoco se controvirtió en la audiencia de determinación de pena que, concurriendo agravantes, 1, y atenuantes, 2, debe aplicarse la regla del inciso final del artículo 66 del Código Penal, conforme al cual, si concurrieren atenuantes y agravantes, las compensará racionalmente el tribunal para la aplicación de la pena, graduando el valor de unas y otras. Segundo, establecido el marco de la discusión, las pretensiones de las partes han girado esencialmente acerca de cómo efectuar esa compensación racional de circunstancias atenuantes y agravantes, planteando la defensa de que debe hacerse de manera aritmética, al tiempo que los acusadores sostienen que debe efectuarse una ponderación a partir del peso específico de ellas. Al efecto, la defensa sostiene que, al haber más atenuantes que agravantes, no puede el tribunal aplicar la pena más severa, presidio perpetuo calificado, solicitando la aplicación del presidio perpetuo simple o bien 20 años de presidio mayor en su grado máximo. A su turno, los acusadores sostienen que esa consideración meramente cuantitativa debe ceder ante el peso o valor que se otorgue a las circunstancias modificatorias, solicitando el presidio perpetuo calificado, y tanto la defensa como los acusadores reconducen sus pretensiones a la norma de determinación punitiva del artículo 75 del Código Penal. 3. Es efectivo que usualmente los tribunales tienden a efectuar compensaciones más bien aritméticas de las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, lo que constituye por lo general un ejercicio en base a consideraciones abstractas asociadas a la determinación de la pena. Y desde luego, qué duda cabe que en la mayoría de los casos ese ejercicio, sin mayores dificultades, se aviene con los hechos y circunstancias objeto de enjuiciamiento.
Bueno, estamos escuchando parte de esta antesala, ¿no? Claro, del preludio. que la Después, discusión ahí es interesante porque tiene que ver con lo que está pidiendo la Fiscalía, que es presidio perpetuo calificado, es decir, No 40 simple. años, y lo que está pidiendo la defensa, que son 20 años, que se reduzca y que se consideren los atenuantes. Y ahí están resolviendo respecto a ese debate jurídico. eso sería presidio Perpetuo simple, ¿no? simple. Claro, 20 años. Vamos a revisar parte de lo que ocurrió también esta mañana. Ahí estamos viendo a la mamá de Fernanda Maciel, Paola Correa, que habló también antes de conocer el veredicto o la sentencia en este caso. Escuchemos qué fue lo que dijo. Bien, tranquila, o sea, nerviosa, pero tranquila, que le dé los 40 años que nosotros estamos pidiendo. ¿Tienes miedo de que tal vez pueda no ser esa la condena, Felipe? No, no tengo miedo. No tenemos información, solo hay un escrito presentado por la defensa para trasladar al acusado ya y un rato más condenado al sur. Están pidiendo, hicieron esa petición al tribunal, bueno, depende de Gendarmería, depende del comportamiento que ha tenido, así que es la única información que tenemos y vamos a ver ahora cuál es la sentencia y esperar que se concuerde con lo que esperamos. La solicitud es que cumpla la pena en una cárcel en el sur del país, ¿se sabe cuál pidió? No, solo pidió una cárcel en el sur del país, esa es la petición y el tribunal, como corresponde, hace la petición al director de Gendarmería para que ellos evalúen. El tribunal no puede ordenar dónde cumpla la condena porque ya pasa al régimen del Ministerio de Justicia y dependen de ellos, es un tema administrativo. Claro, hay parte de la discusión que se está dando, la petición que se está haciendo de que sea trasladada a una cárcel en el sur para cumplir la pena. Vamos a ver en algunos minutos más en que ya se va a conocer la sentencia. Lo que sabemos hasta ahora, que ha sido considerado culpable por homicidio y aborto en el caso de Fernanda Maciel. Escuchemos parte de lo que se está diciendo en el tribunal hasta ahora. Esta es una cita del profesor Juan Bustos Ramírez. 4. Tratándose de este caso concreto, el tribunal ha considerado que los acusadores tienen razón en orden a que mediante una compensación racional lo que corresponde es aplicar la pena de presidio perpetuo calificado conforme al artículo 75 del Código Penal, es decir, la pena mayor correspondiente al delito más grave, que es el de violación con homicidio. Ello supone que el peso específico del agravante de la alevosía, que ha sido acogida por el tribunal, ha estado en condiciones de neutralizar el peso específico de las atenuantes de los números 6 y 9 del Código Penal. Por de pronto, ese ejercicio no resulta en absoluto complejo tratándose de la entidad de la alevosía frente a la irreprochable conducta anterior, pues esta última, en rigor, en este caso, constituye un atenuante pro forma y que por ende no tiene mayor densidad ni peso específico. Se trata de la simple constatación formal de que una persona de 29 años, como el acusado, no ha sido condenada con anterioridad a los hechos que motivan este juicio, lo que cualitativa y estadísticamente nada tiene de extraordinario. Bueno, es interesante La lo que estamos verdadera escuchando, cuestión Pati, que tiene que ha relación debido con lo que ponderar el conversábamos antes, tribunal ¿no? al Esto es tenor del homicidio inciso simple, final homicidio del calificado, artículo 76 además del Código con Penal, violación y es aborto. el O peso sea, específico es un o agravante. cantidad de la Lo que estaban alevosía tratando de explicar ahí, frente a la en esta colaboración antesala de conocer la social sentencia, tiene que ver con si es que las atenuantes, vale decir, irreprochable conducta anterior y otras más, valían o tenían el peso específico para ser consideradas, pero ante el crimen que sufrió Fernanda Maciel, evidentemente ahí lo que se dice es que no, es que la parte querellante está bien, digamos. Claro, decía que la parte acusadora tenía razón, Claro, que tenía acogían razón ahí que tenían razón. al exigir el presidio perpetuo. Perpetuo calificado, es Claro, decir, son los 40 años, por lo menos de acuerdo a lo que se conoce hasta ahora. Vamos a ver que termina eso sí que esta audiencia, pero de acuerdo a lo que ahí recién escuchábamos, era que se le daba la razón a la parte acusadora que pide esta presidio perpetuo calificado, porque claro, al poner en la balanza el hecho de que haya sido un crimen con alevosía versus que tenía irreprochable actitud anterior,
anterior, eso neutralizaba, es el concepto que utilizaba. Ese es el concepto que utilizó, que neutralizaba este atenuante que intentaba imponer la defensa. Recordemos que en un principio lo que había dicho es que esto había sido un accidente, que supuestamente Fernanda Maciel se había caído golpeándose la cabeza, que le había producido convulsiones, etcétera, y que por eso había muerto. Sin embargo, después la justicia determinó que no había sido un accidente, sino que un asesinato que había cometido Rojas, estando solos en el lugar, que él se había abalanzado sobre ella por la espalda, aplicando fuerza y luego provocándole la muerte. Estamos escuchando, como decimos, en esta sentencia o en esta audiencia donde vamos a conocer el veredicto de la sentencia en el caso Maciel, cuáles son los agravantes, atenuantes, la antesala, ¿no? Los argumentos para que finalmente se conozca el fallo. Claro, en este caso por todo el impacto que tuvo en su momento cuando la familia buscaba a Fernanda Maciel, tratar de encontrar algún dato, y esa imagen que hace un rato veíamos también ahí en las imágenes de archivo, cuando se ve que se acerca Felipe Rojas. Ahí estamos viéndola, a Luis Petersen, quien era la expareja, pareja en ese momento, de Fernanda Maciel. Esa imagen es de nuestro matinal, ¿eh? Claro, y se acerca a consolarlo, porque en ese momento todavía no se sabía que él era el culpable. Y se acerca a consolarlo, y claro, es una imagen que también quedó marcada, más aún después de que se van conociendo todos los detalles de cómo se dieron las cosas y cómo fue el crimen de Fernanda Maciel. Cuando se conoce primero que todo la sentencia y ahondamos en el caso, también lo que se dice es que él actuó con dolo y traición. Según esta sentencia, dolo y traición porque él era amigo y se conocían hace 10 años aproximadamente. Entonces eran vecinos, vivían en casas colindantes, se juntaban, conversaban con frecuencia. Por lo mismo, eso hace deducir que Fernanda Maciel no tenía ninguna razón para desconfiar de él. Entonces por eso lo siguió, también ingresó a ese lugar. Confió absolutamente en lo que estaba ocurriendo y lamentablemente eso significó su muerte. Escuchemos un poco más de la audiencia en este momento. De los hechos que este tribunal reconoció en la sentencia. En efecto, la declaración del acusado en la reconstitución de escena, si bien fue relevante para la determinación de la violación, estuvo únicamente acotada a ese punto específico. Pero lo más importante en esta materia reside en el contexto general de esa declaración. Se trató de una declaración errática y acomodaticia, según se explica en el motivo 10, en la cual incluso el acusado no explica ni reconoce la forma en que mató a la víctima, sugiriendo ambiguamente que pudo estar muerta al momento de penetrarla. Eso quedó absolutamente descartado y desmentido, más que con la declaración del acusado, con la prueba pericial y científica que determinó la causa de muerte de la víctima, a saber, el lazo con que el acusado la estranguló. Sí, parte entonces de lo que está ocurriendo hasta ahora. En esta audiencia vemos también ahí a la familia como sigue atento a lo que se está dando a conocer, porque recordemos que él ya fue declarado culpable por los delitos de violación con homicidio y aborto, pero ahora se tiene que conocer cuál es la sentencia. Está pidiendo la Fiscalía presidio perpetuo calificado, es decir, 40 años antes de poder acceder a algún tipo de beneficio. Eso es lo que tiene que resolver ahora el segundo tribunal oral en lo penal de Santiago contra Felipe Rojas, que es el único acusado por la muerte, el asesinato de la joven Fernanda Maciel, quien estaba embarazada y estuvo desaparecida durante 499 días. Claro, desde febrero del 2018 hasta junio del 2019, donde fue encontrado su cuerpo finalmente en esta bodega. Se buscó por muchos lugares y finalmente, bueno, se encontró en una bodega que quedaba próxima a su casa. Deberían estar cerrando ya estos argumentos iniciales para luego ya conocer la sentencia. Hemos visto que ahí mismo la Cámara del Poder Judicial nos ha mostrado, está Paola Correa, la mamá de Fernanda Maciel, y está también, bueno, el culpable, ¿no? Está Felipe Rojas ahí, sentado, con la mirada perdida y al lado parte de su defensa. Claro, Fernanda Maciel, recordemos, desapareció el 10 de febrero del 2018 cuando tenía 21 años, estaba embarazada, 7 meses ya tenía de embarazo y fue recién en
junio del 2020 cuando se encontraron sus restos al interior de una bodega en Conchalí, en el inmueble donde trabajaba Rojas, quien era su vecino. Eso es el detalle de lo que fuimos conociendo a lo largo de muchos días en que estaba toda la expectativa, la familia que estaba tratando de encontrar alguna información, algo sobre el paradero. Se dijeron muchas cosas durante ese periodo y ahora ya estamos llegando a esta etapa final en que se va a conocer entonces la sentencia del caso Maciel. Escuchemos un poco más si es que se estaba ya cerrando esta audiencia. Las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal concurrentes, la alevosía es en este caso concreto portadora de un peso específico de tal entidad que neutraliza el efecto o impacto de las atenuantes, debiendo por tanto considerarse que en última instancia no hay circunstancias modificatorias que incidan en la determinación de la pena. Con ello no resta atenuante alguna susceptible de ser calificada conforme al artículo 68 bis del Código Penal, con lo cual la pena a imponer al tenor de la regla de punición del artículo 75 no puede sino ser la de perpetuo calificado, presidio perpetuo calificado. Quinto, las consideraciones que anteceden subsisten a todo evento en caso de estimarse que pudiera resultar más favorable la aplicación del artículo, la aplicación de la acumulación aritmética de las penas contemplada en el artículo 74 del Código Penal, pues el resultado sería el mismo, ya que al no haber circunstancias modificatorias de ser consideradas producto de la latamente explicada compensación racional, el tribunal puede recorrer la pena en toda su extensión. Y en ese escenario, la extensión del mal causado a todo evento nos llevaría a la imposición igualmente de la pena de presidio perpetuo calificado. En efecto, al tenor del artículo 69 del Código Penal, qué duda cabe que las consecuencias y males provocados por los delitos de que trata esta sentencia han sido de la máxima gravedad. A lo ya dicho, no podemos dejar de considerar la angustia y dolor que en la familia de la víctima produjo el transcurso de casi 2 años sin conocer el paradero de Fernanda Maciel, cuyo cuerpo, producto del obrar del acusado, permaneció enterrado y oculto a cortísima distancia de su domicilio. El delito perpetrado no solo lesionó bienes jurídicos de la vida y la libertad sexual, sino que truncó y frustró un proyecto de vida y familiar de una mujer joven que se aprestaba a gestar una hija que ya tenía plena viabilidad para nacer y vivir. Es decir, hecha la compensación racional, no cabe sino concluir que el marco penal aplicable en este concurso ideal heterogéneo, en cualquier caso, corresponde a la pena mayor asignada al delito más grave. Sexto, finalmente, la particular gravedad del delito, unido a las consideraciones ya efectuadas, permiten concluir que la pena que se impondrá, la más grave en el ordenamiento penal chileno, resulta condigna con los hechos que han sido sometidos a la adjudicación de estos jueces. En tal sentido, como sostiene Roxin, la imposición de la pena supone una concreción de sus fines tanto preventivos generales como especiales por igual, pues afirma el maestro alemán que, y cito textual, mientras más grave sea el delito, tanto más exige la prevención general un agotamiento de la medida de culpabilidad. Y es que cuando se trata de delitos gravísimos, la confianza en el ordenamiento jurídico solo puede mantenerse y la paz jurídica solo puede restablecerse cuando se produzca una represión adecuada a la culpabilidad. Esto está sacado de la teoría del delito en la discusión actual, página 83. Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 1º, 5º, 7, 11 número 6 y 9, 12 número 1, 15 número 1, 27, 50, 66, 75, 141 inciso final, 320, 342 número 1,
432, 446 número 3, 361 número 1, 372 bis del Código Penal, artículo 17 de la Ley 19.970 y artículos 1, 47, 295, 296, 297, 340, 341, 342, 343, 344 y 348 del Código Procesal Penal se declara. Primero, que se condena a Felipe Andrés Rojas Lobos, ya individualizado como autor de los delitos de violación con homicidio y aborto, previstos y sancionados en los artículos 372 bis y 342 número 1 del Código Penal, en grado de consumado en la persona de Fernanda Maciel Correa, perpetrados ambos el 10 de abril de 2018 en la comuna de Conchalí, ciudad de Santiago, a la pena única de presidio perpetuo calificado, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos por el tiempo de la vida del penado, y a la sujeción a la vigilancia de la autoridad por el máximo que establece este código. 2. Asimismo, se dispone el registro de la huella genética del acusado, conforme lo dispone el artículo 17 de la Ley 19.970. 3. Que por la naturaleza de la pena impuesta, el sentenciado no puede ser acreedor de ninguna de las penas sustitutivas de la Ley 18.216, por lo que la pena deberá cumplirla en forma efectiva, reconociéndose como abono a su sentencia todo el periodo durante el cual ha estado ininterrumpidamente privado de libertad desde el 25 de junio de 2019 al 25 de abril de 2023, 1.401 días. Ahí está, estábamos escuchando también lo que va a ocurrir con Felipe Rojas. Finalmente, lo que tú nos comentabas, Pati, se neutralizan los atenuantes debido a, decíamos, el dolo traición, ¿no?, a la gravedad del hecho, y finalmente es 40 años de cárcel lo que se esperan para Felipe Rojas. Claro, él dice, se abonan a la condena los años que ya ha estado privado de libertad. Sin embargo, claro, distinto esta especie de tiempo que ha pasado de 20 años que de 40 años. Claro. Es presidio perpetuo calificado. Era lo máximo que estaba solicitando la Fiscalía, la máxima sanción que tenemos también en nuestra normativa, y de acuerdo a lo que escuchábamos entonces, se considera que es un presidio perpetuo calificado el que recibe Felipe Rojas, lo que implica un mínimo de 40 años en la cárcel antes de poder optar a cualquier beneficio, es lo que acaba de resolver entonces el segundo tribunal oral en lo penal de Santiago. Vamos a estar más adelante, por supuesto, con las reacciones y los comentarios a esta resolución.